Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión, la tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediados de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos. Saludos, familia latina de la Iglesia de Cristo de Nueva York. A Dios las gracias por permitirme estar una vez más con ustedes a través de nuestra plataforma digital. Mi nombre es José de la Rosa, del Ministerio Latino del Bronx. Y de antemano, gracias, muchas gracias a todos por el favor de su atención. La semana pasada estuve de cumpleaños, gracias a Dios. Y no lo digo para que me feliciten ni me regalen nada. Quienes me conocen saben que además de estar con mi familia, si hay algo que más disfruto, que más me apasiona, es tomar mi Biblia y hacer un mensaje bíblico. De modo que si quieres hacerme un regalo o felicitarme, el mejor regalo que me puedes hacer es tomar tu Biblia en manos y prestar atención a este mensaje. Así que de nuevo, gracias por acompañarnos en este servicio. Amén. El día de hoy traigo un tema bien profundo y ha sido mi oración por muchos días que este mensaje sea de ayuda para ustedes, del mismo modo en que lo ha sido para mí. El título de este mensaje, y creo que todos lo conocen ya gracias al preview de nuestro canal, es
la bendición de la constancia. La bendición de la constancia. Pero antes de empezar, por favor acompáñenme en una oración para poner este mensaje en manos de Dios. Amén. Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones y merecidas, Padre, que recibimos. Gracias, Padre, porque recientemente también usted nos dio el privilegio de ser Padre una vez más y bendecirnos con Joel y Padre, nuestra niña más pequeña. Gracias, Padre, porque día a día usted está con nosotros, Señor, y aún pasemos por situaciones difíciles, Padre, tenemos la plena certeza de que usted está en control de nuestras vidas, Señor, de que no estamos solos y de que usted tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Yo le oro y le pido, Padre, que su Espíritu me acompañe, Señor, que sea su Espíritu que se encargue de este mensaje, Padre, que sea su Espíritu que me dirija, y sobre todo, Padre, que no sea yo, sino usted, Señor. Gracias, Padre. Hágame a mí a un lado, Padre, y encárguese usted. Se lo oro y se lo pido en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bien, por favor acompáñenme a Primera de Reyes 3, del 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 14, nueva versión internacional. Pero antes de ir allá, quiero introducirlos un poco a lo que vamos a ver a continuación. Bien, sucede que el rey David, luego de reinar en Israel durante 40 años, justo antes de morir, entrega el trono a su hijo Salomón, consagrándolo rey y desplazando a su hijo mayor y hermano de Salomón llamado Adonías, el cual se quería apropiar del título de rey a base de engaños y sin ningún consentimiento de parte del rey David. Adonías fue un usurpador y tanto David como Salomón tuvieron que lidiar con él. Entonces, después que David entrega el reino a su hijo Salomón, entonces muere. Luego de la introducción, empezamos en Primera de Reyes 3, del 1 al 14, nueva versión internacional. La Biblia dice: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para ministrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Amén. Bien. Justo al inicio de esta escritura, si hay algo que sobresale aquí, que debemos apreciar y destacar,
es que Salomón era un hombre que amaba al Señor. Salomón era un hombre que amaba a Dios. Y en el versículo 3, aquí la Biblia hace énfasis en esto. Luego se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Se pueden imaginar esto? Este es quizás el mayor anhelo de todo ser humano. Tener ese tipo de encuentro con Dios. Así sea un cristiano o no. Mi pregunta es, ¿qué le pediríamos nosotros a Dios? Muy buena pregunta. El caso es que en esta conversación entre Dios y Salomón sobresale algo muy especial: su humildad. Él le dice a Dios, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Algunas versiones de la Biblia usan la palabra niño, también inexperto, y otras simplemente hacen énfasis en que era muy joven. Algunos eruditos, teólogos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, recordando que un erudito es una persona culta, intelectual, en fin, estas personas piensan que en ese momento Salomón tenía entre 10 y 12 años de edad, o sea que era sumamente joven. Algo que podría ser cierto, pues si lees los libros de Primera y Segunda de Crónicas en la Biblia, vas a encontrar que este es un libro genealógico que describe la historia y procedencia de todos los reyes de las ciudades importantes de Israel. Allí encontraremos a los reyes Josías y Joás. Aunque ambos, claro está, en diferentes tiempos uno del otro, llegaron a ser reyes a la edad de 7 y 8 años. O sea, siendo apenas niños, mi gente. El caso es que Salomón aquí le dice a Dios, yo soy solo un niño, yo soy solo un muchacho, y sin embargo aquí me tienes dirigiendo tu pueblo. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y en este punto, el pueblo de Israel había crecido tanto y eran tan numerosos que ellos no tenían la capacidad matemática de hacer un censo exacto. No tenían un sistema que les facilitara saber a ciencia cierta qué tanto habían crecido como pueblo. ¿Y qué le pide a Dios? Sabiduría y discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. En ese momento, él reconocía que sin eso que estaba pidiendo a Dios, era totalmente imposible ocupar ese cargo. Esta era una gran responsabilidad para cualquier hombre, para cualquier persona, pero más aún para un joven inexperto. Como vimos, él no pidió riquezas, no pidió una larga vida, tampoco que Dios elimine a sus enemigos como quizás hubiéramos pedido algunos de nosotros. Él solo pidió discernimiento para administrar justicia. Y gracias a esto, ya sabemos todo lo que Dios le concedió. Pero como es muy importante, sumamente importante, voy a destacarlo, porque quiero que esto se le quede grabado en la mente, para que puedan entender lo que vamos a ver más adelante. Vamos a repasar brevemente lo que Dios le concedió a Salomón. Primero, le otorga un corazón sabio y prudente, como nadie nunca lo había tenido antes, ni lo tendrá después. Sabiduría y prudencia, mi gente, algo que tanta falta hace hoy día en el mundo. Segundo, aunque Salomón no lo pidió, él no lo pidió, Dios le da un plus, le da un extra. Así que le concedió tanta riqueza y esplendor que ningún otro rey jamás podría compararse a él. Pero hay un precio, mi gente. Hay un precio. Todo esto acompañado de ¿qué? De una sola condición. Si andas en mis sendas y obedeces mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Recuerden esto, por favor. Si caminas conmigo, si me eres fiel, si obedeces mis mandamientos. A propósito de David, antes de pasar
al próximo punto, quiero abrir brevemente un pequeño paréntesis aquí. Saben, normalmente cuando pensamos en David, el padre de Salomón, enseguida recordamos a David y Goliat. Eso es lo primero que nos llega a la mente. Ese niño que enfrentó a un gigante armado que desafió al pueblo de Dios. Esto nos lo enseñan en las escuelas desde niños. Recordamos también a aquel humilde pastor de ovejas que el mismo Dios eligió como rey debido a su corazón. Pero también recordamos al David adúltero, ¿cierto? Aquel que embarazó a la mujer de su mejor amigo, Urías, elitita, y luego manda la carta de sentencia, o sea, la sentencia de muerte con él mismo para que éste muera en la batalla. Por lo que pasado un año luego, el niño fruto de ese pecado enferma y muere como castigo a su desobediencia contra Dios. Esto está en 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Y si no conocen la historia, los animo a que estudien la vida de David, que es de mucho aprendizaje para cualquier cristiano. ¿A dónde voy? A que hoy en día algunas personas cuestionan la integridad de la fe de David debido a sus errores. Pero la realidad es que, tal como vimos en esta escritura, Dios dice que él tuvo un corazón de su agrado. Que a pesar de que falló y pecó a lo grande, mi gente, se arrepintió y Dios lo perdonó. Y no lo dice una ni dos veces. Para que entiendan, solamente entre 2 de Samuel y 1 de Reyes, la Biblia repite esto 24 veces. Entonces, si Dios, el soberano que está por encima de todo, se refiere a él de este modo en la Biblia, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Si la Biblia dice que Dios lo perdonó, ¿quiénes somos tú y yo para cuestionarlo? En esta parte, los animo a no dejarnos confundir por religión o legalidades y profundicemos en nuestra Biblia. Por favor, no nos dejemos arrastrar por nuestra naturaleza humana. Vamos a estudiar nuestra Biblia con ojos espirituales y con corazones dispuestos a aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Habiendo aclarado esto, volvemos a Salomón. ¿Qué logra Salomón con todo lo que Dios le concede? Acompáñame a 1 de Reyes 3, del 16 al 28. 1 de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28. Nueva versión internacional. Amén. Tiempo después, 2 mujeres fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Wow. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, o sea, al salir el sol, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es mío y el muerto es tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entreguen a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre.
Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para ministrar justicia. Amén. Algo bien complejo, mi gente. Creo que todos conocemos esta escritura. Esta también nos la enseñan en las escuelas desde niños. Dos mujeres que van a ver al rey con una situación muy especial, en la cual solo estaban ellas dos, sus dos hijos y sin testigos. Y quizás alguien no le encuentre nada de extraordinario a esta situación, pero recuerden que eran otros tiempos. No existían las cámaras de video, no existía la fotografía, no celulares, ni tampoco existía el registro de nacimiento para los bebés. No era igual que ahora. Incluso cuando un niño nacía, la madre podía esperar años para ponerle nombre a su hijo. Ellos no tenían un registro de nacimiento civil, ni tampoco tenían un registro de mortalidad. Esto era una de las razones por las que no sabían a ciencia cierta cuántos eran como pueblo. El caso es que estas mujeres vienen al rey con este dilema. Y honestamente no sé cómo llegaron hasta la presencia del rey. No sé el proceso que tuvieron que pasar. Pero este caso era grande e importante, mi gente. Porque si notan, la escritura dice que toda la ciudad se enteró y que sintieron un gran respeto por el rey, porque se dieron cuenta que tenía la sabiduría de Dios para administrar justicias. El poder del discernimiento. Discernimiento. Por favor, marquen esta palabra. El amor de una madre es inimaginable y eso le permitió a Salomón encontrar la solución para este caso. ¿Qué más hizo Salomón con la sabiduría que le concedió Dios? Primero, él divide a Israel en 12 provincias o regiones y en cada provincia establece un gobernador. Cada uno de estos gobernadores era responsable de abastecer al rey, su palacio, sus jueces y todas sus necesidades durante todo un mes. De modo que todas las carencias, todas las necesidades del palacio durante todo un año estaban abastecidas por todos los gobernadores. Administración. La administración de los recursos es muestra de un liderazgo efectivo ante las necesidades. ¿Qué más? Dios le dio a Salomón una sabiduría e inteligencia extraordinaria. La Biblia dice que sus conocimientos eran tan vastos, o sea, tan inmensos como la arena de la orilla del mar. ¡Wow! Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Recuerden que él se había casado con la hija del faraón de Egipto. Y esto, más que un matrimonio, era una especie de pacto político o convenio entre ellos. Luego, la sabiduría de Salomón se hizo tan famosa por el mundo que desde otras regiones vecinas iban reyes y gobernantes a buscar consejos donde él. Incluso enviaban a sus asistentes para que escucharan y aprendieran de Salomón. ¿Qué más? Escribió el libro de Proverbios, escribió el libro de Cantar de Cantares y escribió el libro de Eclesiastés, basado en la sabiduría. Les recomiendo que lo estudien y por favor no lo confundan con Eclesiástico, que es otro libro muy diferente. Además, Salomón compuso 1005 canciones, escribió y enseñó acerca de las aves, de las plantas, de los peces, de los animales, de toda la creación de Dios y sobre la conducta humana. Aún en el día de hoy, para que tengan una idea, Salomón es descrito como la mente humana más brillante de toda la historia. Amén. Bien, Salomón tenía en su corazón construir un templo para Dios. Recuerden que este era el sueño de su padre David, el cual ya le había dejado la encomienda a él antes de morir. Pero vamos a la Biblia para que puedan entender mucho mejor este punto. Seguimos en Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 6, del 11 al 13. Estoy usando la Nueva Versión Internacional. Amén. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje.
Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Amén. De nuevo, mi gente, esta es la segunda advertencia de parte de Dios a Salomón. Si andas según mis decretos, o sea, si te dejas dirigir, si obedeces mis mandamientos y leyes. No sé si lo notan, pero es muy similar a la primera advertencia que le había hecho antes, ¿verdad? Entonces, Salomón se dispone a construir el templo del Señor, el cual era inmenso y esplendoroso. Además de que en su época, este templo significaba la mayor obra arquitectónica jamás construida o vista por el hombre. Para lograr esto, Salomón tenía 30,000 obreros trabajando y estos se relevaban en grupos de a 10,000 al mes. También creó un esquema de trabajo forzado, creó un esquema de trabajo obligatorio, donde cada hombre adulto trabajaba un mes en la construcción y luego duraba 2 meses libre en su casa. Muy inteligente. Importante, los israelitas no realizaban el trabajo pesado, sino que para esto se utilizaban los descendientes de otros pueblos que pertenecían a los alrededores de Israel y que eran considerados extranjeros. Además tenía en la montaña 70,000 cargadores de madera, 80,000 canteros o carpinteros y además 3,300 capataces o supervisores del trabajo. Aún así, mi gente, construir este templo, construir el templo del Señor, le tomó 7 años. Eso nos da una idea de lo grande de esta obra. Y luego construir su palacio personal, le tomó 13 años terminarlo. O sea, solamente en construir estas 2 grandes obras, Salomón, aún siendo el hombre más rico, aún siendo el hombre más sabio y poderoso de su época, tardó 20 años de su vida, así como lo oyen. Y aclaro, esta no es la biografía de Salomón, simplemente quiero dejar bien definido quién era Salomón y cómo Dios lo lleva de ser un niño inexperto a convertirse en lo que estamos viendo aquí. Desde luego, todo el tiempo apegado y basado en lo que está en la Biblia. Amén. Bien, ahora Salomón termina el templo. Llevan el arca del Señor y hace una gran ceremonia alabando y adorando a Dios. Pidiéndole que bendiga el templo y que escuche las oraciones de las personas que allí lo invoquen. Luego hace un sacrificio de comunión a Dios compuesto de 22,000 bueyes y 122,000 ovejas. ¿Se pueden imaginar esto? ¿Pero qué le responde Dios? Vamos a verlo. Primera de Reyes 9, del 2 al 5. Primera de Reyes, capítulo 9, del 2 al 5, nueva versión internacional. La Biblia dice: el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Dios, de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Amén. Bien, advertencia número 3. Si me sigues con integridad y rectitud de corazón, si cumples mis decretos y leyes. Así que por tercera vez, Dios le repite lo mismo, mi gente. Luego le hace una advertencia, la cual entiendo que debió llamar su atención en ese momento, y a la cual he llamado, estudiando este tema, profundizando aquí en la Biblia, crónica de una muerte anunciada. Se encuentra en la misma escritura donde estaban, un poquito más abajo, a Primera de Reyes 9,
del 6 al 9. Primera de Reyes, capítulo 9, del 6 al 9. Nueva versión internacional. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que le he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado. Y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Amén. Esta advertencia debió llamar la atención de Salomón. No solo porque era la tercera vez, sino porque específicamente se trataba acerca de la idolatría. Y porque estaba relacionada directamente, mi gente, con el templo que él recién había construido. Así que Dios le dice, esto que ahora es grande e imponente, si no se mantienen fieles a mí, será un motivo de burla para todo el que lo vea. Amén. Luego de esto, la Biblia dice que Salomón ofrecía sacrificios a Dios 3 veces al año. También creó una flota naviera, o sea que ahora no solo dominaba las regiones terrestres que gobernaba, sino que ahora también controlaba el mar. Ahora estaba completo. Solamente en la primera expedición, para que tengan una idea, solamente en la primera expedición que hicieron llegaron a una región llamada Ofir y regresaron con 14,000 kilos de oro, el cual le entregaron al rey Salomón. Seguimos. Primera de Reyes 10, del 1 al 10. Primera de Reyes 10, del 1 al 10. Para entrar en materia. Primera de Reyes 10, del 1 al 10. Nueva versión internacional. Y en caso de que hayas llegado tarde, esta no es una clase de historia, tampoco te equivocaste de canal. Bienvenido y ponte cómodo. Esta clase se llama La bendición de la constancia y estamos estudiando la vida del rey Salomón. Seguimos, Primera de Reyes 10, del 1 al 10, nueva versión internacional, familia. La Biblia dice, la reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, la bebida y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba el nombre del Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, o sea, con mucha gente, muchas personas, una caravana de personas. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. Entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. ¡Wow! Tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. ¿Amén? Bien,
En este punto, todo va bien con Salomón. Las personas podían identificar de dónde venía su bienaventuranza, como vimos aquí con la reina del sur. Esta era la llamada reina del sur. Y el nombre de Dios era alabado por medio de él. Pero la honra y gloria no eran para él, sino para Dios. Y en esta etapa de la vida de Salomón que acabamos de ver, ¿a quién no le gustaría estar en su lugar? La fama, el dinero y el poder. Los tres motores que mueven el mundo moderno de hoy día para aquellos que no tienen una relación con Dios. Solamente en su ejército, Salomón tenía 1.400 carros de combate y 12.000 caballos importados de Egipto, sin hablar de sus armas y escudos que estaban hechos de oro macizo. Sí. De nuevo me pregunto, ¿qué hombre o mujer no le gustaría tener al menos la mitad de la sabiduría de la cual disfrutaba Salomón? Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, hermano y hermana que me ves. Para entrar en materia, Salomón sin Dios no era nada ni nadie. Todo lo que vimos que logró no fue por él mismo ni por su propia inteligencia, sino por la fuerza y misericordia de Dios. Pero algo que quiero que siempre recuerden, mis hermanos y hermanas, así sean viejos o jóvenes en la fe, y espero que nunca se les olvide, esta carrera espiritual no se trata de cómo empezamos, sino más bien de cómo terminamos. ¿Por qué lo digo? Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Nueva versión internacional, para entrar en materia e ir al punto. La Biblia dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, mi madre, y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con mis decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. ¡Wow! Aquí vemos, mi gente, que Salomón, a pesar de que empezó con el pie derecho, a un Dios desbordándose en él y bendiciéndolo como a nadie, aún siendo el hombre con más inteligencia y poder de su época, cayó a su nivel más bajo en su fe. Me pregunto, ¿cómo se pasa de ser un hombre tan sabio, tan poderoso y bendecido por Dios, a ser un simple
idólatra. Y sé que este es un tema muy trabajado. Muchos hermanos ya han hablado sobre la vida de Salomón y nos han aportado bastante. Pero quiero considerar algunas cosas. Primero, que todo ese esplendor y poder lo cegaron haciéndole daño. Sí. Que toda esa riqueza, todas esas adulaciones lo inflaron y llegó un momento que se creyó su propia película, como dicen. Sí. Que todas las mujeres que tuvo fue un exceso en su vida y que lo alejaron totalmente de Dios hasta olvidarse de quien se lo dio todo, como vimos. Sí. Pero para que entendamos mejor, Deuteronomio 17, 16 al 17, Deuteronomio 17, del 16 al 17, para que veamos cuál era el estándar de Dios y podamos entender algunas cosas. La Biblia dice, Deuteronomio 17, 16 al 17, nueva versión internacional. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Amén. Esto que vemos aquí, este era el estándar de Dios para un rey. Sin embargo, recuerden que toda esta bonanza, toda esta prosperidad, todo este glamour, todo este esplendor, fueron bendiciones de Dios para Salomón. Recuerden que él no lo pidió, Salomón no pidió nada de eso. ¿Lo recuerdan? Bien, entonces, ¿qué da origen a la desgracia de Salomón? ¿Cuál es la parte litúrgica? O sea, ¿qué da lugar a lo que lo expuso a la idolatría? Si vamos a la raíz del asunto, fue su falta de constancia. No fue constante en su relación con Dios. En algún momento, mi gente, en algún momento de su vida, se cansó. En Eclesiastés 2.17, no tienen que ir allá, solo como referencia, yo lo voy a leer. Eclesiastés 2.17, Salomón dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Eclesiastés 2.17. Notan aquí la palabra todo. Todo es absurdo. Por ende, al no ser constante y descuidar su relación con Dios, otras cosas empezaron a ocupar su corazón. Por eso se dejó envolver, buscando saciar un vacío tan grande, el cual solamente Dios podía llenar. Y si quieren entender esto mejor, les recomiendo que por favor lean el libro Eclesiastés en la Biblia. Mi pregunta, ¿cómo nos va con la constancia? ¿Cómo te va siendo constante? En la oración, leyendo tu Biblia, asistiendo a las reuniones del reino, buscando tu discipulado, haciendo tu tiempo con Dios día a día, todos los días. ¿Cómo nos va? ¿Aún eres constante o te has dejado envolver por otras cosas? ¿Cuántas veces hemos empezado a leer un libro o la misma Biblia, leemos 2 o 3 días y luego lo dejamos? ¿Cuántas veces hemos empezado a hacer algo? Pon el nombre que quieras, ir al gimnasio, orar con hermanos, estudiar nuestra Biblia, y lo hacemos 2 o 3 veces y luego nos desanimamos. ¿Cuántas veces hemos empezado una meta, ya sea de leer la Biblia todo un año o incluso hacer un devocional diario todos los días? Lo hacemos un día, 2, 3 días y a la semana lo abandonamos. Por favor, mi gente, recuerden esta fórmula. Constancia es igual a disciplina. Cuando recién nos bautizamos, empezamos a leer la Biblia con mucho ánimo y con un amor que queríamos comernos la Biblia. Las personas, si recuerdan, nos veían en la calle y se nos quedaban mirando porque nos reíamos solo.
¿Se acuerdan? Se notaba la alegría. Entonces, ¿por qué ahora nos cuesta tanto leer nuestra Biblia? Porque la falta de constancia es igual a falta de disciplina. Aquí tengo 2 puntos breves. Si notan, tomé todo el tiempo posible en mostrarle quién fue Salomón con Dios en su corazón. Punto número 1, 2 puntos breves. Punto número 1, las tradiciones. Salomón pasa de construir un templo para Dios a construir varios templos para otros dioses. Todo por complacer a otras personas. Todo por complacer a esas mujeres. Se dejó atrapar y arrastrar a las costumbres y tradiciones de ellas, trayendo este aprendizaje a nosotros. Recientemente se celebró una tradición muy popular en todo el mundo, el famoso Halloween o Día de Muertos. Y antes de quiero aclarar algo. Cada quien es libre de celebrar lo que quiera en su casa y con su familia. Yo no estoy aquí para cuestionar ni señalar a nadie. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Porque de una manera u otra, esta tradición encaja perfectamente en lo que es la idolatría y lo que estamos aprendiendo aquí de Salomón. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Y voy a utilizar la versión Dios habla hoy, porque quiero asegurarme de leer lo mismo que ustedes van a leer. Deuteronomio 18, 9 al 13, Dios habla hoy. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios le va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego. Ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro. Ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos. Ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus. Ni consulte a los muertos. Porque al Señor le repugnan lo que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Repito, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego. Wow. Yo leo esto en mi Biblia y luego veo a las personas celebrando esta tradición y con sus familiares mientras se pintan, se disfrazan junto a sus hijos, incluso a mis propios hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe. Y me pregunto, ¿dónde está la constancia en Dios? Y de nuevo, lo repito, no estoy aquí para juzgar a nadie. Quizás te lo vendieron como algo inofensivo o sano y no como lo que es, o quizás no como otros lo conocemos. Al final es tu decisión personal, es tu familia desde luego, y yo respeto eso, aunque aquí la Biblia es bastante clara. Y luego nos quejamos, y luego nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal en la vida? Matrimonio, decimos este hombre o esta mujer que no cambia, estoy cansado, cansada de lo mismo, no sé qué hacer. Decimos la comunicación entre nosotros se dañó, ya no somos lo mismo. Llevo años orando y orando por mi esposo o esposa y no quiere estudiar la Biblia ni bautizarse. Los hijos, nos quejamos, decimos, ¿por qué están tan rebeldes mis hijos? Le digo una cosa y hacen todo lo contrario. ¿Qué pasa con ellos? Decimos, ¿por qué no maduro mi fe? Llevo años y años y siento que no crezco, espiritualmente hablando. Me encuentro con las mismas luchas de cuando me bauticé. Solteros, ¿por qué aún no encuentro un compañero o compañera? ¿Por qué tanto oro? ¿Acaso Dios no me escucha? ¿Acaso no escucha mis oraciones? Y nos quejamos, mi gente. Hermano, hermana, mientras sigas celebrando estas tradiciones mundanas y disfrazando a tus hijos,
mientras sigas repitiendo estas tradiciones que no te suman nada, repito, no agregan nada, absolutamente nada a tu relación con Dios, no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque no estás siendo constante en tu fidelidad a Dios. Punto número 2, aprendizaje. Punto número 2, aprendizaje. El rey Salomón era una persona tan sabia y tan inteligente que llegó un momento en que simplemente dejó de aprender. Llegó un momento en que se creyó que todo lo sabía, que ya era grande. Pero mucho peor aún, si lo piensan bien, llegó un momento en que creyó que todas las cosas las había logrado por sí mismo, olvidándose de Dios y haciéndolo a un lado. Mira lo que dice Eclesiastés 2, del 18 al 19. No tienen que buscarlo, yo lo voy a leer solo como referencia. Eclesiastés 2, del 18 al 19. Salomón dice: aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor, y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Noten aquí la palabra logré. O sea, yo lo hice. Piensen algo para que reflexionen un poquito. ¿Ustedes creen que todas esas personas a su alrededor, principalmente las que servían en su palacio y en el templo de Dios, no sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal? ¿Ustedes creen que ellos no sabían que la idolatría de Salomón y su pecado de inmoralidad y adulterio no le agradaba a Dios? Desde luego que lo sabían. Sin embargo, no le decían nada. ¿Saben por qué? Porque es difícil, muy difícil, mi gente, hablar y hacer entrar en razón a una persona cuando cree que lo sabe todo. ¿Cómo nos va con eso? Cuando alguien quiere ayudarte o cuando alguien expone tu pecado con nombre y apellido, ¿qué sale? Me imagino que ellos miraban a Salomón, pero no se atrevían a decirle nada, porque sabían que su pecado no lo iba a dejar entrar en razón. El mismo que había pedido sabiduría a Dios, en ese momento, ¿dónde quedó la sabiduría? El mismo que había pedido discernimiento a Dios, en ese momento no podía discernir sobre su propia conducta. Para que puedan entender esto, primero vamos a definir la palabra discernimiento, según el diccionario. Discernimiento es la cualidad humana. Discernimiento es la cualidad humana de diferenciar entre el bien y el mal. También es la virtud mental de emitir un juicio moral. Repito, capacidad humana de diferenciar entre el bien y el mal. Como cristianos, solemos utilizar mucho este concepto y hablamos de discernir en el espíritu en un modo errado. El problema con esto es que tal discernimiento es muy complejo. Primero, porque para poder discernir sobre el espíritu, la persona debe estar conectada al espíritu. Debe estar muy enfocado en Dios y en su fe. De lo contrario, no podrá diferenciar absolutamente nada. Y segundo, recuerden que estamos hablando de una cualidad puramente humana y que está muy por debajo ante el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona está en pecado, como estaba Salomón o cualquiera de nosotros hoy, cuando alguien no está bien, no está en capacidad espiritual de diferenciar nada. ¿Saben por qué? Porque su propio pecado lo arropa. Su propio pecado lo hace tonto y lo envuelve en sí mismo. Le pasó a Saúl. Cuando siendo rey, su corazón se puso orgulloso y desobediente contra Dios e incluso atentó contra David varias veces por envidia y hasta ordenó matar a las personas que servían en el templo porque ayudaron a David inconscientemente cuando huía de él. Le pasó al rey David
cuando su pecado de inmoralidad lo volvió mujeriego, llevándolo al adulterio, y luego mandó a matar a su mejor amigo, fallándole y alejándose de Dios de este modo. Y por último, también le pasó a Salomón, que se dejó arrastrar por todas sus mujeres y excesos, convirtiéndose en un idólatra cualquiera. Todas estas personas fueron elegidos de Dios. Fueron hombres de Dios. Fueron líderes para Dios. Pero en algún momento dado de su vida, su corazón se alejó de Dios. Me pregunto, ¿acaso ellos eran ignorantes espirituales? No. ¿Acaso estaban faltos de sabiduría o de inteligencia? No. Estos hombres conocían a Dios y sabían perfectamente quién era Dios y lo que Él había hecho en sus vidas. Pero su corazón en ese momento estaba muy lejos de Dios. Si esta dinastía de hombres que fueron elegidos por el mismo Dios para dirigir su pueblo le sucedió, si ellos, que se encontraban muy por encima de nosotros en cuanto a su servicio a Dios, le ocurrió, mi pregunta es, ¿no nos va a pasar a nosotros? ¿No nos va a ocurrir a nosotros? A todos mis hermanos y hermanas en la fe, en especial los que tienen más tiempo. De nuevo, lo importante de esta carrera no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Piensen algo. ¿Cuántas personas ustedes han conocido que los vieron bautizarse, los vieron hacerse discípulos y luego simplemente se alejaron? Se fueron del reino. ¿Cuántas personas? Todos conocemos 2 o 3 mínimo. Y mientras más tiempo en la fe, estoy seguro que mayor es el número. Una vez, y no sé si se recuerde de esto, estaba en el aeropuerto de Panamá. Estábamos haciendo escala porque retornábamos de una conferencia internacional y estaba con nuestro hermano Amaury Brea. Hace como ya 5 o 6 años más o menos. Y recuerdo que estaban todos los líderes de la iglesia de Santo Domingo y otros discípulos. Pero en ese momento ahí solo estábamos Brea y yo. Y recuerdo que aprovechando el tiempo y teníamos una buena conversación, específicamente sobre cómo crecer en mi fe y en servir al reino. El caso es que le pregunté qué se sentía tener tantos años en la fe, qué se siente tanto conocimiento y aprendizaje, predicar, profundizar en la Biblia y todo eso. Saben, su respuesta me marcó hasta el día de hoy. Aún lo tengo aquí, mi gente, y nunca lo voy a olvidar. Me dijo, todos estos años, lo único que me han servido es para que nunca se me olvide de lo mucho que yo necesito leer y estudiar mi Biblia. Mientras más años en la fe, más necesito leer mi Biblia, porque corro el riesgo de confiarme y Satanás me puede hacer caer. ¡Wow! Mis hermanos y hermanas, nunca se cansen de aprender. Todos tenemos un enemigo en común llamado Satanás, que siempre va a tratar de hacernos claudicar, o sea, de hacernos renunciar o desistir de nuestra fe en Dios. El gran problema, muy común hoy día, mi gente, es que empezamos bien, empezamos muy humildes, como Salomón, pero luego, pasado el tiempo, nos sentimos que tenemos 2 o 3 años en la fe y sentimos que lo sabemos todo. Sentimos que no necesitamos aprender nada más. Y al igual que Salomón, empezamos a llenarnos con cosas externas, desplazando a Dios poco a poco de nuestros corazones. Entendemos que no necesitamos leer nuestra Biblia todos los días. Si no pude hacer mi tiempo con Dios por 2 o 3 días, no pasa nada. Yo estoy muy ocupado. Además, yo soy viejo en la fe. Dios entiende. Dejamos de asistir a los servicios virtuales. No importa si no puedo estar ahí. No tengo que escribir.
y ya, eso está grabado, yo lo veo, lo puedo ver después. Si no puedo, pues lo veo la semana que viene, la próxima semana, no pasa nada. Además, yo soy viejo en mi fe. Decimos, yo no necesito aprender a hacer una prédica, yo ya he escuchado muchas prédicas en mi vida, pero si nos dan esa responsabilidad, mi gente, tenemos que buscar una en Google y repetimos lo mismo que dijo otra persona, aún si, sin entender el concepto. ¿Por qué? Porque no nos hemos disciplinado en esa área. No nos interesa aprender y no hemos desarrollado la capacidad de tomar nuestras Biblias en mano y hacer un mensaje auténtico, obviamente dirigido por el Espíritu y con un buen contenido espiritual. ¿Qué más? Decimos, no necesito aprender a hacer una charla bíblica. No necesito aprender a hacer un devocional. Tampoco necesito aprender a dar los estudios bíblicos. Que lo hagan otros. Ya yo he hecho demasiado. Además, recuerden, ya yo soy viejo en la fe. Dios conoce mi corazón. Dios entiende. Para completar, dejamos de discipularnos. Ya no nos discipulamos porque entendemos que ya estamos muy por encima de los demás. Entendemos que hemos crecido tanto en nuestra fe que ya nadie en el ministerio puede ayudarnos. Así que no nos discipulamos. Pero sí queremos discipular a otros. Somos los más críticos, los más observadores, los más implacables ante los demás. Pero al igual que Salomón, tampoco somos capaces de discernir en nuestra propia conducta. A veces somos los primeros en señalar a otros, pero que no se atreva nadie a decirnos lo que estamos haciendo mal. Nos enojamos, tomamos actitud y nos encerramos tanto en nuestros pecados que caemos en el error de que todos los demás están mal, que todo el ministerio está errado, pero yo estoy bien. Y si el hermano o hermana que nos corrige o nos ayuda en el momento es mucho más joven que nosotros en la fe, ay. Pero tampoco importa. No se preocupen. Yo soy viejo en mi fe. Dios entiende. Y quizás algunos piensen que esto que digo es fuerte. Y lo entiendo. Pero también recuerda que como tu hermano en la fe, tengo una responsabilidad ante Dios, que es llevarte a la Biblia y hacerte reflexionar en ella para ayudarte a ser un mejor discípulo de Cristo, independientemente del ministerio al que pertenezcas. Si no le enseñamos a los nuevos discípulos, y hablo de los que tienen 2 o 3 años hacia acá, la importancia de la constancia y la disciplina, ¿quién lo hará? Si no los animamos y motivamos con nuestros propios ejemplos de vida en cuanto a constancia y convicción, ¿quién lo hará? Si no nos educamos nosotros mismos en cuanto a disciplina, orden y respeto a Dios, ¿quién lo hará por nosotros? Saben, no importa cuántos años tengas en la fe, una semana, meses, 10, 15, 30 años, el día que nos cansemos de aprender y nos creamos que lo sabemos todo o que somos más que los demás, no vamos a tener discernimiento para seguir siendo constante en nuestra relación con Dios. Por favor, aprendamos de Salomón. En el libro Primera de Reyes, desde el 1 al 11, todos esos capítulos están basados en la vida de Salomón. Inmediatamente él le da la espalda a Dios. Solamente se habla de él en relación a cuando Dios le quita el reino. Cuando más grande nos creemos y presumimos ser, ¿qué hace Dios? Nos baja. Utiliza a otras personas en nuestro lugar para recordarnos 2 cosas. Primero, que Él es Dios. Y segundo, que es suyo el poder y la gloria. Si Salomón, el hombre más sabio de la historia, el más inteligente, el más famoso, el más esplendoroso, el más poderoso de todos los reyes que ha existido, si él tuvo consecuencias en su fe debido a su falta de constancia, si tuvo consecuencias negativas en su relación con Dios debido a su infidelidad a Dios, créeme, también nosotros
las vamos a tener si no aprendemos de sus errores y nos cuidamos. Viejos o jóvenes en la fe, por favor recuerden estas dos fórmulas. Discernimiento es igual a disciplina. Constancia es igual a fidelidad. Por último y para terminar, ¿quién mejor que el propio Salomón, de quien hemos aprendido tanto hoy? Para cerrar, Proverbios 1:7, nueva versión internacional. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando actuamos sin sabiduría, cuando no somos humildes, reconociendo nuestras limitaciones, cuando creemos que lo sabemos todos y que no necesitamos y que no aceptamos, la corrección y disciplina de nadie, cuando no somos responsables ante nuestros compromisos y mostramos apatía ante nuestros errores, cuando no somos prudentes con los demás, cuando somos más terrenal y menos espiritual. ¿Saben? Cuando nos comportamos así, la Biblia aquí, a través de Salomón, nos llama necios. No lo dice José de la Rosa, sino que Dios, a través de su manual, nos llama de este modo. ¿Cómo nos conocen los demás? ¿Saben? Cuando el hombre más sabio del mundo escribió el libro de Proverbios, aún estaba bien, espiritualmente hablando. De lo contrario, no hubiese podido hacerlo, obviamente. Irónicamente, en ese momento él desconocía totalmente que aquel que disponía de tanta sabiduría y discernimiento, más adelante, en algún momento de su vida, se volvería un necio, alejándose de Dios. Esto debe hacernos reflexionar. Analicemos nuestra conducta, incluyéndome yo mismo, para ver qué tanto tenemos de esta escritura y si verdaderamente somos discípulos que están siendo constantes en nuestra fe, en nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. La bendición de la constancia. Reciban un gran abrazo. Los amo en Cristo Jesús y que al final la gloria y honra sean únicamente para Dios. Gracias. Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión. La tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos.